Exposición bíblica. Analizamos las Escrituras. Uno de los atributos más espectaculares de Dios. Dios es amor, así lo dice la Biblia, con el pastor Heriberto Flores Carmona. Bienvenidos. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va el día? Como cada semana es un gusto poder saludarlos desde estas cabinas de Radio Fronteras de Libertad. Puedes contactarnos a través de nuestras plataformas digitales www.radiofronterasdelibertad.com, a través del Facebook Radio Fronteras de Libertad. Nos va a dar mucho gusto que te contactes con nosotros a través de esta vía. Y como escuchaste a través de la entrada, este es tu programa. Dios es amor. La Biblia lo dice. Qué gusto que ya estás con nosotros como cada semana. Me da mucho gusto, placer, insisto, saludarte, bendecirte desde estas cabinas de radio. Agradecemos a todo el equipo técnico en controles que en forma cotidiana, ardua, trabaja para que puedas escucharnos allá en tu hogar. De verdad que con muy poco, se hace mucho en esta radiodifusora y el esfuerzo es titánico. Gracias a los que sin ningún interés, ni siquiera económico o de publicidad, apoyan con una blanca a esta radiodifusora. Dios les va a bendecir. Finalmente, Él lleva un control bastante exacto de lo que tú y yo hacemos a su favor. Cierto, la Biblia dice: no es por obras para que nadie se gloríe, pero los santos saben hacer buenas obras, que son lo que nos justifica. Las buenas obras es lo que nos justifica delante de las demás personas. Y claro, la fe en el Hijo de Dios nos justifica delante del eterno Dios. Así que, qué bueno que estás con nosotros. Agradezco a los que ya se están contactando, como lo hacen cada semana en este programa. Yo soy tu amigo Heriberto Flores, tu programa Dios es Amor. Si acabas de contactarnos a través de tus dispositivos electrónicos, qué gusto poder saludarte y bendecirte y aprovechar para hacer una oración. ¿Te parece conveniente? Allá donde estás, en tu casita, en tu hogar, amigos, amigas, hermanos, hermanas, levanta tus manos. Vamos a darle gracias a Dios. Y alguien me diría: pero es que la estoy pasando tan mal. Levanta tus manos ahí donde estás. Sé que te gusta retransmitir este programa, te gusta escucharlo, y vamos también a bendecir todas las retransmisiones del programa. Muy de mañana te levantas, contactas nuestra radiodifusora, aliento de vida. Y es lo que queremos que sea para ti, aliento de vida. Que allá donde te encuentras, en el hogar, en el trabajo, tal vez estás en el hospital, te estás dializando, vas a pasar a la consulta con el cardiólogo, el especialista en medicina interna, vas a hacer algún trámite simplemente. Queremos que esta radiodifusora te acompañe, pero sobre todo la dulce presencia de su Santo Espíritu. Así que demos gracias a Dios. ¿Qué te parece? Señor, muchísimas gracias. Qué placer. De veras encontramos un placer enorme al poder elevar nuestras manos al cielo, declarar que eres el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, que no hay nadie como tú. Dios fuerte, grande, poderoso, temible, dice tu palabra, que guardas el pacto, la misericordia, que aunque vengan problemas, dificultades, aflicciones, enfermedades, angustia, miedo, tú estás ahí y te levantas como poderoso gigante. Aunque nuestro padre, nuestra madre incluso nos abandonaran, con todo, Dios soberano, Dios de amor, con todo, Él te recoge, Él te sustenta, Él extiende su mano de poder para sustentarte, para abrazarte, para bendecirte. Así que
Yo te bendigo también. Desde estas cabinas de radio recibe bendición. Abre tu mente y diríamos románticamente tu corazón, es decir, la parte medular o importante, central, para que puedas recibir bendiciones de lo alto. Allá donde estás, trasladándote a casita, al trabajo, a las actividades cotidianas. Hace un momento lo dije, puedes ir en el transporte público, igual saludamos a nuestros amigos y hermanos en el transporte público. Vas de compras, estás afuera del hospital, te acaban de dar una mala noticia. Ahí es donde necesitas el aliento de vida, el aliento del Espíritu del Señor. Y por eso es nuestra oración delante de su maravillosa presencia, porque Él quiere y puede hacerlo. Él puede extender su mano, mitigar el dolor, traer paz en tiempos de angustia, de dolor. Es probable que en estos días, en este fin de semana, hayas perdido algún ser querido. Tal vez falleció tu mamá, tu papá, un hijo, no lo sé. Pero pon tus ojos en Jesús. Levanta tus manos. Clama a Él. Dice la Escritura, clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas, dice la Escritura, grandes, ocultas, que no conocemos. ¿Por qué? Porque nos falta mucho más en conocer de Dios, de ese Dios poderoso, pero que es un Dios de amor también, y que es justicia, y que entre todos los atributos que Él tiene, su amor nos rodea, y ha derramado ese amor sobre aquellos como un bálsamo, como medicina para tus huesos. Ahí donde estás en casita, tienes dolor en las articulaciones, en la garganta, vamos, pon tu mano ahí en la garganta. Tal vez tienes ardor, tienes temor de alguna enfermedad. Dice la palabra de Dios, no tendrás temor de malas noticias. Vamos, levanta tus manos. Esa poderosa palabra dice que el que habita, el que vive al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. No dice el que visita, no, el que vive. Y tú puedes radicar en Él hoy a través de la fe en el Hijo de Dios. Por eso te sigo invitando a que levantes tus manos. Tal vez ha sido un fin de semana difícil o inicias una semana difícil, yo no lo sé. Tal vez tienes algún problema. Hoy te diré una mala noticia, pero respira profundo. Respira porque Dios puso aliento de vida en nosotros. El soplo, el Ruach Kadosh, el soplo del Espíritu Santo en ti y en mí. Y por eso hoy, por fe, tú puedes declarar, decirle a ese problema, a esa montaña que se mueva, que se traslade a la mar. Él quiere y puede hacerlo en tu vida. Si antes Él sanó a leprosos, hoy lo puede hacer, porque dice su palabra que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Aleluya. Gracias, muchísimas gracias. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Y bien, cabe ahí, bien, muy bien, un amén. Esa palabra significa así sea. Bien, qué gusto, qué placer poder estar contigo. Y agradezco a quienes ya se están contactando. Te recuerdo, como cada vez que tengo oportunidad de dirigirme a ti, que este programa llega hasta ti gracias a las oraciones. Porque de veras que a veces no hay sustento económico, pero eso no impide, y espero no impedirá, que sigamos tomando con seriedad este asunto de la radio, este asunto de ser mensajeros de paz, de traer las buenas nuevas del reino, porque es un gran privilegio. Amado que estás en casa, amigo que me estás escuchando, amiga que me estás escuchando, la Biblia dice, su palabra, qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de salvación. Así que qué bueno que nos contactas, muchísimas gracias. Y quiero invitarte, voy a saludar, claro, a los amigos y amigas que ya están contactándose con nosotros.
Pero estoy buscando aquí rápidamente en mi Biblia, en Isaías 50, mientras vas y buscas Isaías capítulo 50, quiero decirte que nosotros estamos ubicados aquí en Chilpancingo, en calle Mariano Matamoros, número 19, en el centro precisamente, Colonia Guerrero. Y nuestros teléfonos, me daría mucho gusto que te contactaras con nosotros. ¿Tienes algún problema emocional, conductal, la familia? ¿Estás emplazado a un divorcio? ¿Algo te aqueja? Nuestro ministerio es un ministerio, lo he dicho otras veces, eminentemente evangelístico, cristocéntrico, de alcance familiar y de liberación. Así que contáctanos, nos va a dar mucho gusto que sepamos de ti, ya sea que tengas algo que comentarnos, quieres que oremos por ti. El número al que puedes contactarnos es 747-105-7611, 747-117-3196 y 747-107-3488. Ahí te vamos a dar apoyo emocional. Alguien va a estar contigo, alguien va a orar contigo, y cree que Dios puede hablar a tu vida a través de alguno de estos siervos, pastores o consejeros. Ellos se están preparando a diario. Tenemos ahorita en este momento algunos que ya van a iniciar su diplomado y estamos formando recursos profesionales para el pastorado. Y me da muchísimo gusto saber y comentarte el deseo del ministerio de poder prepararse cada día más. Sí, tienes razón lo que estás pensando allá en casa. No todos, pero los que quieren hacerlo lo hacen voluntariamente y por amor a la obra del Señor. Así que este es tu programa, te insisto, Dios es amor, la Biblia lo dice. Yo soy tu amigo Heriberto Flores y nos escuchamos ahora a través de la lectura en Isaías capítulo 50. Ya tienes tu Biblia. Invariablemente, a no ser que yo diga otra cosa, estoy leyendo la versión Reina Valera 1965. Verso número 1, Isaías 50. Dice así la palabra de Dios. Así dijo Jehová: ¿qué es de la carta de repudio que vuestra madre, con la cual yo repudié? ¿O quiénes son mis acreedores, a quienes yo os he vendido? Una pregunta. He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Verso número 2. Porque cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie me respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no salvar? ¿No hay en mí poder para librar? Las preguntas que hace Dios a través del profeta Isaías, uno de los profetas mayores. He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desiertos, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Verso número 3, estoy leyendo Isaías 50. Visto de oscuridad los cielos y hago como silicio su cubierta. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Y quién no quiere hacerlo cada día? Shema, esa palabra hebrea que significa escuchar con atención. De mañana tras mañana despertará mi oído para que oiga como los sabios. El verso número 5 continúa diciendo: Jehová el Señor me abrió el oído. Subraya esto, por favor, en casa. Y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Verso número 6. Di mi cuerpo a los heridores
y mis mejillas a los que me besaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, saliva espesa. Verso número 7, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Gloria a Dios. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquense a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos envejecen como ropa de vestir y serán consumidos por la polilla. Verso número 10. Continúa preguntando: ¿quién hay entre ustedes que teme a Dios y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Verso número 11. He aquí que todos ustedes encendéis fuego y os rodeáis de teas o de antorchas, teas ardiendo, y de las teas que encendiste. Finalmente, el verso dice: de mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Gloria a Dios. Leyendo esta porción bíblica, en la versión Dios habla hoy, los versos 4 y 5 expresan: el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana, despierta mi oído para escuchar como los discípulos. El Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente, no di marcha atrás. Qué importante es esto que estamos leyendo en este tema, y seguimos con los atributos de Dios: su justicia, su amor, su misericordia, su bondad, su poder, su fortaleza, y etcétera, ¿no? Que ya lo hemos venido en el semestre pasado prácticamente, no solo leyéndolo, sino estudiando y escudriñando juntos, aprendiendo juntos. Debemos tener presente que para poder enseñar o ministrar la palabra de Dios, ella misma muestra requisitos para que tú y yo podamos ser aptos y preparados para enseñar con eficacia. Vamos a analizarlo en los siguientes minutos, y quiero hacer una pequeña pausa para darle las gracias a todos los que ya están contactándose en forma no cotidiana, sino muy gentil, muy amable. Gracias a Noé Flores, su esposa Saraí, pastora Sarita, Dios la bendiga. José Ángel Adame, arquitecto, bendiciones. Yaneli Mota, Stephanie Reyes, saludos mi amor Stephanie. Abner Flores, Armando Quintero, Mané de Jesús, a los pastores allá en Baja California, Javier y Caro Miranda, Dios los bendiga grande, ricamente. Anita Nava, hermana, muchísimas gracias. Qué gusto poder saber que están escuchando el programa. Salude a su esposo, a su suegra, por favor, a nuestra hermanita. Bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Nuevamente te digo que el programa es transmitido gracias al auspicio y oración del Ministerio Pasos hacia la Libertad. Los conceptos que vas a escuchar exclusivamente son del recurso teológico y responsabilidad del Ministerio Pasos hacia la Libertad. No reflejan necesariamente las políticas o directrices institucionales de esta radiodifusora, Radio Fronteras de Libertad, Aliento de Vida. Dicho lo anterior y aclarado, continuamos entonces.
Y hablando sobre esto, la cita en Isaías, el profeta mayor, que yo creo que es de los más comentados, en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo cita textualmente a varios, y entre ellos a Isaías. Y en Isaías 54 y 5, si acabas de contactarnos y apenas encendiste tu dispositivo electrónico, tu radio, o estás en la plataforma digital, vamos a hablar de la enseñanza, del aprendizaje. Hace un momento leíamos en Isaías 54 al 5 algunos requisitos básicos. En el número 1, mañana tras mañana despierta. Si analizamos el contexto de lo que estamos hablando, esta expresión mañana tras mañana me despierta, por lo menos nos habla, no sé si estén de acuerdo, de 3 aspectos. Número 1, se refiere al principio de cada día, de 24 horas. Es decir, que al inicio de cada día, nuestro oído debe estar despierto y dispuesto para escuchar la palabra de Dios, que son 2 cosas diferentes. Como cuando el Espíritu Santo habla en el capítulo número 2 de los Hechos de los Apóstoles, y dice que estaban los discípulos juntos y unánimes, que son 2 conceptos diferentes, enlazados en una sola expresión en el griego. Juntos, reunidos, unánimes, la misma cosa los movía, el mismo interés los movía. Como hijos de Dios, ese es nuestro interés. ¿Cuál es tu interés? ¿Cuál es mi interés? Hay muchos intereses que mueven a los hijos de Dios a la búsqueda de la palabra, de la poderosa, siempre efectiva palabra de Dios. Entre muchos, uno te cito, y el que vamos a referir ahora: aprender de la palabra. Pero no solamente para tenerla en un conocimiento que vaya a tus neuronas y que lo acumules como un acervo cultural. No, que sea una enseñanza práctica, útil, porque en esto nos va la vida. Finalmente, si tú y yo somos hijos de Dios, creyentes, estos aspectos filosóficos, teológicos, forman parte de nuestra vida. Es decir, es un estilo de vida. Y cada día nos esforzamos por vivir, nos acercamos a esos modelos. Muchos de nosotros, cuando empezamos en la enseñanza de las Escrituras, en la predicación de la palabra, tenemos ciertos modelos, esqueletos, frases que hemos aprendido de otras personas, de nuestros maestros, de nuestro apóstol, de nuestro profeta, del pastor. Pero en el ministerio donde nosotros estamos y trabajamos y que organizamos, te lo he dicho otras veces, talleres vivenciales, retiros de liberación. Y son retiros no porque vamos retirados del planeta, ¿no?, del cosmos, sino porque en ese lugar, en ese taller, se retiran, se quitan cosas que al Espíritu Santo no le agradan en la vida del creyente o de la persona. Mañana tras mañana despierta. Y algunos nos amanece dormidos o nos levantamos, apenas sí tallamos un poco los párpados, los ojos, para correr rápidamente al trabajo. Algunos, yo en el hospital donde trabajo, yo checo y trato siempre de ser puntual, de llegar temprano, pero de la misma manera lo hago cuando voy al santuario, lo que algunos llaman sinagoga, la casa de Dios, el templo. Y trato y me esfuerzo con mi familia de llegar temprano, mañana tras mañana, estar despierto. ¿Pero qué quiere decir esto? Habrá personas que estén aparentemente despiertas, pero dormidas a la vez. Yo creo que sí. Cuando parece que están despiertos, mañana tras mañana no les ha amanecido la luz del Evangelio de Cristo, de las buenas nuevas. Jesús llega y se planta en este cosmos, y el fraseo que aún retumba en el ambiente, en el mundo, en el planeta, es metanoia. Cambia tu manera de pensar y de vivir, porque el reino de los cielos se ha acercado. Corporalmente, el reino de los cielos en Cristo
se había acercado. Es decir, tenemos que tener un oído atento, una escucha atenta, despierto y dispuesto, que son dos condiciones diferentes, como dijimos hace un momento. Durante este tiempo es fundamental, desde mi punto de vista muy particular, es fundamental recibir la enseñanza y el alimento espiritual, pero no adulterado. No adulterado, amado hermano, esto tal vez te va a molestar, pero no adulterado por doctrinas de hombres. Sí, nuestro modelo, el modelo al que nos queremos acercar, es el modelo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hace un momento te dije, al inicio algunos de nosotros nos acercamos un poco más a modelos humanos. Hablamos como nuestros pastores, como nuestros maestros. Tenemos frases, modismos, estilos de ministrar, forma de vestirnos. Pero yo creo, con respeto, que tú y yo debemos de acercarnos más al modelo del Padre, al modelo del Hijo y al modelo del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para crecer adecuadamente en el Evangelio. Pedro dijo en su primera carta, el capítulo número 2, verso número 2, que teníamos que recibir esa enseñanza, ese alimento, esa leche espiritual, lo llamó no adulterada, que es la palabra de Dios. Todo este bagaje, es decir, este conjunto de conocimientos de que tú y yo disponemos, tenemos que ponerlos a los pies de Cristo, a su servicio. El cristiano que desea enseñar la palabra de Dios debe comprender que en el principio de su vida cristiana necesita ser instruido. Y para esto tenemos que escuchar con atención, para que podamos ser edificados y alimentados. ¿Esto qué quiere decir? Nos habla de un proceso, amigos que están en casa, amados hermanos, nos habla de un proceso continuo, mañana tras mañana. Es un ejercicio no cotidiano, ni tampoco regular. Es de compromiso. Es que tú y yo y tú, como cristianos, como hijos de Dios, necesito siempre escuchar y aprender de la palabra de Dios para poder vivirla y luego enseñarla. Y no ser discrepantes, mis amados hermanos. Es decir, con mis labios digo una cosa y con mis pies hago otras. Eso es discrepancia, sino estar en completa concordancia. Lo que pienso, eso digo y hago. Siempre llevando cautivos todos mis pensamientos a los pies de Cristo para que Él los gobierne. Isaías capítulo número 50 nos dice en su contexto que nos rodeamos de antorchas de fuego. Andamos a la luz de nuestro propio fuego. No sé si me estoy explicando. De ese conjunto de conocimientos que disponemos y que parecen darnos luz en medio de circunstancias apremiantes o difíciles. Un dicho popular dice, es que todos los caminos llevan a Roma. Momento, no todos. Aquí, el proceso de aprendizaje del discípulo, del doulos, del esclavo, es estar ahí cuando Dios necesita hablarte. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, expresa cómo van ellos a aprender si nadie les enseña, cómo van a oír si nadie les predica, y cómo van a predicar si nadie es enviado. Durante este tiempo, es mi opinión, es fundamental recibir la enseñanza y el alimento. Lo dije hace un momento y lo repito para que sea enfático. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que tú y yo necesitamos aprender de Dios, acercarnos a Él. Él es nuestro maestro, rabí, maestro. Es decir, escuchar y aprender con atención la palabra de Dios es vivirla y también enseñarla. A pesar de que la Biblia indica que debemos aprender continuamente, hay quienes pues consideran que después de determinado tiempo
de recibir alguna instrucción o determinados cursos bíblicos o teológicos, ya no necesitan aprender nada. Tristemente, amado hermano, esa actitud efectivamente es que dejamos de aprender, desaprendemos. Y tenemos que estar con esos oídos atentos. Cuando tú y yo somos discípulos, siempre estamos dispuestos a escuchar y aprender. Mira, veamos a lo que se refieren las palabras despertar y escuchar. Despertar se traduce del verbo ur, que entre otras cosas significa avivar, levantar, mover, ser triunfante. Y el programa que me precedió habla de jóvenes vencedores. ¿Y cómo vamos a vencer si no escuchamos con atención? A veces somos tan intrépidos y escuchamos sin oír y vemos sin ver. Y después son los problemas. Despertar, cuando tú te despiertas, es que interrumpes el sueño. Renovar o traer a la memoria algo que se ha olvidado, hacer que alguien vuelva sobre sí y recapacite. Yo creo que el Señor despierta nuestros oídos para escuchar. Escuchar es dar atención a lo que se oye, dar oído, atender el aviso, el consejo, la sugerencia. Un dicho popular latino dice que el que no oye consejo no llega a viejo. La importancia de todo esto radica en que hay personas que no escuchan la enseñanza y el consejo de la palabra de Dios, sino que únicamente la oyen. No la entienden, no la retienen. Eso pasa, no lo digo yo. Hay textos que hablan sobre eso, hay investigación social cristiana, hay tesis que hablan sobre esto y puedes buscarla, a través en los estudios de Strong y Brown. Ahí lo puedes encontrar y están libres a través de la internet. Y entonces, qué importante es. Si hay hermanos, hay teólogos, hay doctores en teología que ya han estudiado este fenómeno social del creyente que no aprende. Los latinos decimos, es que chango viejo no aprende maroma nueva. De ninguna manera. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. Tú y yo entonces tenemos esa capacidad. Estamos nuevos. La frase que usa Isaías, como los discípulos, se refiere a que para enseñar bien la palabra de Dios, tuvimos que haber sido discípulos. ¿Cómo? Escuchando la palabra a los pies de un maestro. Pablo llegó a citar a su maestro, a Gamaliel, en los aspectos filosóficos de la escuela filosófica de Gamaliel. Es decir, que se debió a que él fue instruido, fue enseñado. Y por eso es un discípulo. No es extraño encontrar, y yo he encontrado a quienes pretenden ser maestros, pero nunca fueron discípulos. Es decir, no se sentaron a aprender doctrina, a ser instruidos por algún ministro de Dios, por lo que la enseñanza, discúlpeme, es dudosa. Si no vamos a las fuentes y escudriñamos, y es importante escudriñar. Recuerdo que en una reunión que tuvimos precisamente estudiando estos temas en el Ministerio Pasos hacia la Libertad, aquí en Chilpancingo, uno de nuestros discípulos, Leonardo, el maestro, profesor Leonardo, se levanta y hace un comentario y dice, es que hoy, a nivel secular y en el mundo, la lucha, la competencia es por conocimiento. Y nosotros como creyentes no hemos pasado de Juan 3:16. Perdón que se lo diga de esa manera. Le exhorto. Y un exhorto, por definición, no es un regaño. Un exhorto es una invitación. Y la invitación es a ser instruido, a acercarnos al Espíritu Santo, a alejarnos cada día más de doctrinas de hombres. Pablo dice, porque el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida. Y muchas veces atribuimos más a guardar un día o a no aguardarlo, a usar el pelo de una forma o usarlo de otra. Y esto puede leerlo usted más extensamente y aprenderlo en la carta que escribe el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a los romanos, a los judíos dispersos y ubicados en Roma. Puede estudiarlo más extensamente.
La persona que desea enseñar primero debe ser discípulo. Es decir, primero tiene que aprender, entender y comprender la doctrina. Debe de aprender a interpretar la Biblia, los pasajes difíciles, con una adecuada exégesis. Sí, sé que esto que estoy diciendo tal vez suene difícil, pero sí, hay contextos bíblicos bastante difíciles y otros a los que nuestros ojos y oídos no prestan atención. Entre ellos puedo citarle, solamente por citarle uno, el conflicto judaizante en los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y el muy fuerte exhorto que hace el apóstol Pablo a los Gálatas cuando le dice: Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? Y la palabra griega para fascinación es hechizar. Es un hechizo. Está fuerte, ¿verdad? Mire, alguien puede saberse de memoria la Biblia, pero no necesariamente entenderla. En muchos ministerios, en muchas congregaciones, sinagogas, se tiene una escuela dominical. Tristemente, para nosotros los latinos, cuando nos hablan de escuela, cerramos nuestra mente al conocimiento. Algo que no nos gusta es aprender. Y yo soy el primero. ¿Qué está diciendo usted, pastor? Me está ofendiendo. No, es el Espíritu Santo que está redarguyendo ahí. Y que te invita a conocer cada día más. No para contender en filosofías huecas o vanas, sino para que tú y yo conozcamos al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no salvar? Eso dice Isaías. Porque cuando vine, el verso número 2 de Isaías 50, pregunta el Señor a través de Isaías: porque cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió. ¿Por qué? Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. Oyen mi voz. Qué importante. Sí, yo no estoy diciendo que no aprendamos citas bíblicas, que no leamos la Biblia, que no aprendamos. No. Yo estoy diciendo que lo apliquemos, que entendamos, que llevemos al razonamiento. Algo que hacemos y hacen los pastores en el ministerio. Les voy a poner un ejemplo. Estudiamos todos un tema. Lo debatimos, vamos a las fuentes históricas. ¿A quién se le dijo? ¿Por qué se le dijo? ¿Para qué se le dijo? Y la aplicación contextual y teológica de esos puntos doctrinales para ser inflexivos en el conocimiento. Y no confundir los pasajes, no confundir los tiempos, los personajes y los contextos bíblicos. Qué importante es conocer entonces, porque si no lo conocemos, no entenderíamos el contexto, por ejemplo, de Isaías 50. Cuando está hablando Isaías 50 del Mesías, que Él viene a consolar al débil y al angustiado. Y lo puedes leer desde el capítulo 42 y reforzarlo en Mateo capítulo número 11. Mañana tras mañana. Es un proceso. Aquí nos habla, por ejemplo, en el texto de que el Mesías soportaría sufrimiento, humillación, vergüenza, en cumplimiento a la profecía. ¿Cuáles? Las que se conocían. ¿Y quién las conocía? El Espíritu Santo. ¿Y a quién se las reveló? A los profetas, a discípulos, aquellos que estuvieron dispuestos a aprender. Oseas 4:6. Mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Y a veces no es que nos falte conocimiento, también nos falta entusiasmo por aprender, por conocer más de Dios. No podemos decir que amamos a Dios o que somos sus discípulos si no entramos completamente a cavar pozos profundos, como dijo Jesús. Jesús dijo: escudriñar las Escrituras. Y ese contexto, ese fraseo griego significa cavar pozos profundos. Un discípulo cava pozos profundos. Discípulo en el Nuevo Testamento se traduce del griego mathetes y significa aprendiz. Ser un alumno significa también entender.
Un discípulo entiende, un discípulo es obediente. En el Nuevo Testamento significa que nos adherimos, que capturamos, que aprendemos con H. Que aprendemos sin H y aprendemos con H. O sea, que llevamos al contexto del entendimiento, pero que también lo asimilamos. El discípulo se caracteriza porque tiene un maestro, entiende, es aprendiz, es alumno, entiende. Yo entiendo, tú entiendes. Y no estoy conjugando el verbo. Entender es tener una idea clara de las cosas, no es una idea borrosa. Tener un amplio conocimiento y experiencia en una materia determinada o hacer una especialidad. Los médicos hacen una licenciatura básica y tienen un concepto general de la medicina, pero pueden ellos trasladarse al siguiente nivel, al nivel de la especialización en alguna parte que pues lo deseen: cardiología, medicina interna, urología, neumología, pediatría, como fue mi caso. Y ahí cambia tu manera de pensar. La idea de las cosas son más claras en ese concepto y hay un conocimiento más amplio. Y entonces empieza a generarse algo que se llama experiencia en una materia determinada. ¿Para qué? Para que yo pueda disponer de ese conocimiento y aplicarlo. Un alumno es un discípulo. En la definición de Greg Entire, en la palabra, en uno de sus libros, el que dice el complemento del estudio de la Biblia, y en su referencia en la página 101, en el segundo párrafo, hace una definición del alumno y dice: discípulo o alumno es el que está en aprendizaje constante. Colegiado es una persona criada o educada desde su niñez por alguno. Y lo estoy leyendo prácticamente en forma textual. Y si a alguien le interesa tener más completo el estudio, con mucho gusto se lo hago llegar. En estos minutos que me quedan, nuevamente quiero saludar a todos los que están contactándose. Sí, para algunos dirán: oh, qué aburrido es esto. Jamás será aburrido conocer del Señor, del Rey de Reyes y el Señor de los Dioses. Y que tú y yo podamos decir: el Señor Dios me ha abierto el oído y soy un discípulo, soy un aprendiz, una persona que aprende un arte, un oficio, una labor. Y claro, alguien dirá: pero es que el enfoque profesional dista mucho. No, de ninguna manera. Entre mejor te prepares, mejor puedes trazar la palabra de verdad, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse y que usa bien, dice la Escritura, la palabra de verdad. Ojalá, por razones del tiempo, no puedo leer completo el capítulo de Marcos, capítulo número 7, Marcos, capítulo 7, pero en los versos 31 al 35 encontramos un ejemplo que nos explica por qué es necesario que el Señor abra nuestros oídos para escuchar como los discípulos. Él muestra que la consecuencia de abrirle los oídos al sordo y al tartamudo fue que desapareció el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. Aleluya, gloria a Dios. Léelo en esta semana, apréndelo, medita en él. Cuánta necesidad, diría yo, cuánta necesidad tengo de que el Señor, mi Cristo, abra mis oídos. ¿Y tú, en casa? En primer lugar, yo lo necesito para escuchar y comprender el significado de su palabra. Venir, sentarme aquí detrás de estos micrófonos no es nada fácil. Hay una gran responsabilidad en enseñar. ¿Y enseñar cómo? Con claridad y en forma correcta. Darte las citas bíblicas. En 2 de Timoteo, capítulo número 2, verso número 15. Los que escuchan con claridad no se confunden. Te dejo entonces ahí la cita bíblica de Marcos, capítulo número 7, con énfasis en los versos 31 al 35.
Fíjate cómo la Biblia, Dios habla hoy, dice ahí, y al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua. Y hablaba, dice esta versión, perfectamente. La versión Reina Valera 1909 dice, a ver, aquí lo tengo, dice, y luego fueron abiertos sus oídos y fue desatada la ligadura de su lengua y hablaba bien. Estas versiones muestran que la consecuencia de abrir los oídos es la liberación de la lengua para enseñar correctamente, expeditamente, para enseñar bien. Antoine de Saint-Exupéry, en su libro El Principito, llega a expresar: la mente no sabe lo que los ojos no han visto. Y tú y yo tenemos la mente de Cristo para que nuestros ojos y nuestra lengua pueda hablar. Y sabes una cosa, no seamos desobedientes. Isaías dice: no fui desobediente, ni me volví atrás. Nosotros, tú y yo, no somos de los que retrocedemos para perdición. Mucha gente retrocede, no sabe en qué está parada su conciencia, en qué está parado su conocimiento. Y entonces va de sinagoga en sinagoga, de templo en templo, de movimiento religioso en movimiento religioso. Y lo único que tenemos que hacer es doblar rodillas, no ser desobedientes, no volver atrás y escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios. Tú y yo, como discípulos, nos adherimos, nos pegamos a aceptar las instrucciones que Dios nos da, porque esas instrucciones son regla y conducta. Es decir, bíblicamente un requisito que se debe cumplir para que la persona pueda enseñar es que tenga obediencia, que es una persona obediente. El cristiano que no ha sido discípulo y no es obediente, su enseñanza no tiene sentido. Sí, sé lo que estás pensando probablemente, y no tengo espíritu de adivinación. Pero cuando yo enseño estos conceptos, muchas personas me dicen: bueno, ¿y usted? Yo estoy esforzándome, puestos los ojos en Jesús. Es el autor y consumador de la fe. Yo puedo presentar más fácilmente una duda razonable en defensa de mi fe en Cristo Jesús si yo aprendo. Y tú lo puedes leer en la primera carta de Pedro, capítulo número 3. Todo el capítulo número 3, siendo enfático en el verso número 15. ¿Por qué? Porque ese conocimiento, cuando va a tus neuronas, a tus sinapsis neuronales, a tus dendritas, lo lleva, ¿verdad?, al archivo de conocimiento, y entonces, cuando tú lo necesitas, tomas ese archivo en tu psique, en tu mente, y tiene el respaldo de la palabra de Dios, lo que tú dices. Muchas personas se acercan a mí y me dicen: es que me cuesta mucho trabajo, pastor, aprender. No puedo aprender. Y cuando les digo que si han tenido alguna ocasión en su vida en la que han tenido que hablar con personas, predicarles la palabra, hablar de conceptos que ellos parecía que tenían olvidados, y han dicho: ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿De dónde me salieron esas palabras? Es porque has escuchado con atención y tu espíritu hace un clic con el Espíritu de Dios, porque le perteneces como creyente. Efesios capítulo número 1, versos 11 en adelante dice que una vez que oímos, Shema, con atención, una vez que oímos y creímos en este evangelio de las buenas nuevas de salvación del reino, una vez que lo creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes estaban maravilladas de su enseñanza. El énfasis es mío, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús tuvo muchos problemas con los religiosos de su tiempo, con los líderes religiosos de su tiempo. Él no tuvo problemas con entrar a los lugares donde había pecadores o prostitutas,
porque iba para presentarles las buenas nuevas de salvación. Y sus opositores eran los religiosos de su tiempo, los que buscaban para matarlo. Y le decían: por Belcebú echa fuera a los demonios. Y tú lo puedes leer, dice el evangelista, dice Mateo, y conociendo sus pensamientos, porque Dios conoce nuestros pensamientos. Y él les dijo: si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera demonios, es que el reino de los cielos se ha acercado. Y ahí puedes encontrar que todo pecado pues es perdonado, pero no la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y en el contexto de ese capítulo, ¿en qué consiste la blasfemia contra el Espíritu Santo? En compararlo con Satanás. Cristo le reprenda. Porque un reino dividido contra sí mismo no prevalece, dijo Jesús. La autoridad del reino. Y en estos últimos minutos que me quedan del programa, la Biblia indica que las multitudes se maravillaban. Mateo capítulo número 7, con énfasis en los versos 28 a 29. Puedes leerlo en Mateo 1:22. La Biblia indica que las multitudes se maravillaban del Señor porque les enseñaba con autoridad. En este pasaje, la palabra autoridad se traduce del griego exousia, que significa poder, libertad, jurisdicción, fuerza, en el sentido de habilidad y capacidad, de libertad, de dominio. Otra de las expresiones que me gusta mucho cuando se traduce exousia es magistrado, potentado, sobrehumano y señal de control. Esto lo estoy leyendo textualmente y lo puedes encontrar en un diccionario bíblico. El diccionario Vine comenta: exousia denota autoridad, del verbo impersonal exexti, o sea, es decir, es válido o conforme a la ley. ¿Y cuál ley? La ley de Dios, no la ley mosaica. Perdón, tal vez ofendo a alguien con esto, pero eso está en la Escritura. Y eso significa el permiso de ejercer la libertad a quien le plazca. Eso es la autoridad. Entonces, Jesús terminó con estas palabras a las multitudes y les enseñaba, y ellos se maravillaban porque les enseñaba como quien tiene autoridad, capacidad para poder liberar con un poder sobrehumano, con una señal de control. Qué hermoso es esto. Quédate con nosotros. Quiero despedir el programa por razones del tiempo. También a nosotros la computadora nos corta. Quiero agradecer en controles, pero déjame continuar con este tema para la próxima semana. Y allá donde estás en casa, quiero agradecerte mucho que me hayas facilitado tus oídos. No des marcha atrás. Vuelve, regresa. Busca a tu pastor, busca a tus líderes. Dile que deseas aprender más para trazar mejor la palabra de verdad. Ora con nosotros, ¿qué te parece? Levanta tus manos, dale gracias a Dios y dile: Señor, ayúdame a aprender más de tu palabra, a conocerte cada día más. No me quiero perder porque me falta conocimiento y, sobre todo, como dice tu palabra, no quiero que me quites del sacerdocio, ni que te olvides de mis hijos, porque eso dice Oseas 4:6. Ayúdame a seguir adelante. Quiero escuchar tus palabras con atención y ser un discípulo obediente. Y a ti que estás en casa, que aún no eres un hijo de Dios, ora delante del Señor y dile: Padre Celestial, en el nombre de Jesús me arrepiento de todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Cámbiame de muerte a vida. Esto que vivo ya no es vida. Ayúdame en mi necesidad. En el nombre de Jesús. Si hiciste esta oración, llámanos, contáctanos. Este es tu programa Dios es Amor, la Biblia lo dice. Yo soy tu amigo Heriberto Flores. Te saludo. Nos vemos,
Nos escuchamos la próxima semana. Regresamos porque Jesús enseña con autoridad. Que Dios te bendiga grande, ricamente, y que esta enseñanza sea transmitida a tu mente en su autoridad y que la paz de Dios te gobierne en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Se despide tu amigo Heriberto Flores. ¿Y sabes una cosa? Sí, también yo tengo problemas, pero tengo que ir a la fuente de salvación. Toda dádiva, dice la Escritura, toda dádiva, todo don perfecto proviene del Padre de luces. Mañana, te lo aseguro, mañana nos vamos a estar riendo de esto. Gracias por retransmitir. Sé que estás ahí. Hay una persona que se está dializando y que me hace el favor de retransmitir los programas. Que Dios te bendiga abundantemente, a ti y a tu familia, y a todos los que de alguna manera escuchan este mensaje de salvación. Les animo, les exhorto a que busquemos más profundamente de la palabra de Dios, de la siempre viva, eficaz, poderosa palabra de papá. Como dice uno de mis pequeñitos en mi congregación, Papá Dios. Muchas gracias. Nuevamente, es un placer haber estado con ustedes. Que Dios te bendiga como sabe hacerlo, rica y abundantemente. Recibe el Shalom de Dios. Shalom Alejem. Bendiciones abundantes, mis amados. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos escuchado. Hemos llegado a la parte final de Dios es amor. Así lo dice la Biblia. Nos escuchamos la siguiente semana, lunes 8 de la mañana, por esta estación. Su servidor, el pastor Heriberto Flores Carmona, se despide de ustedes y los invita la siguiente semana con una nueva emisión de Dios es amor. Así lo dice la Biblia.